¿Puede una inteligencia artificial escribir, articular palabras igual o mejor que nosotros? Esa respuesta la darás tú luego de ver el video. Pero ¿cómo comienza esa inteligencia artificial? Pero se preguntarán, ¿cómo surge esa inteligencia artificial o de qué compañía es? Esa compañía que está detrás de esa gran inteligencia artificial es OpenAI, una de las compañías más grandes detrás de inteligencias artificiales a nivel internacional. Bueno, ya sabiendo eso, debemos saber cómo se llama esa inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se llama GPT-3. No son muy buenos poniendo los nombres, pero sí detrás el código y el procesamiento que esta usa, porque esta inteligencia usa una inteligencia artificial profunda, un aprendimiento muy profundo y que es algo bastante que bueno. Sacar es que esa inteligencia artificial está dando la luz ahora porque tiene su API. ¿Qué es una API? Una API es una interfaz gráfica que te permite interactuar no en base a código, sino en base a una interfaz gráfica. Ya sabiendo eso, vamos al mambo. Vamos a revisar, a criticar y cómo podemos iniciar sección totalmente gratis y probar una de las inteligencias más avanzadas que ha dado a destacar muchas cosas, entre ellas noticieros de último minuto. Si quieres probar la inteligencia artificial, te voy a enseñar algo. Lo primero que vamos a entrar es al link que te deja en la descripción. Luego de eso vamos a iniciar a Sign Up aquí arriba, en la izquierda superior derecha, y vamos a iniciar sección. Podemos crear la cuenta o simplemente iniciar por Google. El nombre se pondrá por defecto. Luego de eso vamos a poner nuestro número y a verificar. Va a surgir una tercera opción, que es la configuración, como que el método o para qué lo vas a usar. Yo puse la tercera, que eso te va a desbloquear ciertas cosas dentro del mismo. Algo que cabe sacar es que esto no cobra un peso. Así es la página, la bienvenida, las instrucciones, para qué podría servir esa grandiosa inteligencia artificial. Algo que cabe sacar es que yo también probé la página o la comparé con, por ejemplo, Google Assistant, que es el Assistant de Google, por así decirlo, y también de Android. Aquí están los tokens, que también hablaremos un poco de los tokens. Y es el Playground. El Playground es donde vamos a jugar literalmente. He creado ciertas conversaciones o ciertas preguntas que solamente una persona con cierta concordancia la podrán hacer. Las podrán responder con un grado como que de racionalidad o lógica. Mira, ¿quién es Carlos? Aquí hago un paréntesis. Esa inteligencia artificial la podemos usar para comenzar un texto y que éste genere algo, por ejemplo, una teoría, una investigación o simplemente una tarea, aparte de teorías que investigue en internet. Ya aquí cierro el paréntesis. Esa parte que no está en negrita es la que la inteligencia artificial ha desarrollado. Algo que cabe sacar es que todas esas preguntas que yo hice, se las hice a, por así decirlo, a lo que es el Google Assistant o el asistente de Google, que también está en Android y iOS. Y también esa parte fue la que más me cautivó. Debemos quedarnos en el video para ver la respuesta de esta. Hola, hasta luego, los veremos en el próximo video. Y miren la respuesta de esto. Hacemos esa cualquier otro asistente virtual o que pueda, por así decirlo, mantener una conversación con nosotros y no va a responder nada de esto. Mira todo lo que respondió. Nada a comparación de lo que un asistente podría realizar. Sí, tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo podría ser el lenguaje, porque si por ejemplo programamos con un lenguaje que sea en el cual se desarrolla, como por ejemplo Android, es algo totalmente diferente. Pero también encontramos ciertos errores, cierto como que no encuentran match, pero esos errores podrán, por así decirlo, encontrarse con o dependiendo con nuestra concordancia, nuestro nivel de gramática, qué tantos datos y cómo estarán estos datos. Me refiero a esto estructuralmente. Por ejemplo, mira esa conversación que yo le puse. Esa parte que no está negrita fue la que generó el texto. Literalmente. Y ponemos esto en Google, en cualquier otra inteligencia artificial, y nada lo podrá hacer. Miren, todo esto lo realizó ella. O él. No sé si sería binario o no binario. El punto de eso es cómo eso responde. Y volví a poner la misma conversación y mira la respuesta. La respuesta es totalmente
rara, o por así decirlo, a comparación de esta, es diferente. Algo que cabe destacar es que, por ejemplo, yo estoy usando una inteligencia que se llama DaVinci. Al nivel que vamos aumentando esa inteligencia artificial y que la última dentro de DaVinci es Ada, es la más potente. En Ada pueden haber, por así decirlo, sentencias u oraciones que son un poco más fuertes, por así decirlo. Solamente tenemos que ver, por ejemplo, le dije, redacta una despedida para un estudiante de informática y mira cómo continuó la conversación, o mejor dicho, ese pedazo de texto, esa simple oración, mira cómo la convirtió en 3 oraciones o 2 oraciones a partir de inteligencia artificial. Lo que yo quiero llegar con ese punto es que esa inteligencia artificial puede ser mejor que, por ejemplo, Siri, Google Assistant, Alexa, las 3 juntas, y no podrán llegar aquí. El punto de esto es dar a sacar esta. ¿Por qué? Porque a comparación de Google Assistant, de todas las inteligencias artificiales que funcionan como asistentes y como en teoría podrían funcionar como esta, porque son autocorrecciones, porque tienen que corregir las palabras que no concuerdan para dar una respuesta correcta a esto. Otra cosa es que estas respuestas no pueden ser directas. Simplemente deben dar una respuesta que concuerda con lo que escribes. No necesariamente tiene que ser correcto. Como podemos ver, hay cosas que no concuerdan, pero lógicamente sí van con las palabras que escribes. Y mira, haría. Y mira cómo se conoce Google Assistant. Sí, hay ciertas cosas que no concuerdan, como que hay faltas ortográficas y otras cosas, pero está bien. Fuera de lo normal, está bien, pero otra cosa que cabe sacar es que tenemos GPT-3, pero había un anterior GPT-2 y un GPT normal. Es una evolución, pero que esa evolución es como que se ha guardado a través de los años, porque tiene GPT, la evolución de GPT a GPT-2 y luego de GPT-2 a GPT-3, por eso que se llama así. Aunque tenga esa inteligencia artificial no se ha entrenado como otras inteligencias artificiales, como por ejemplo lo podemos hacer con Siri, Google Assistant, Alexa o Cortana. Porque a medida que hablamos con ellos, podemos hablar, podemos entendernos y, por así decirlo, servir de enseñadores a esas inteligencias artificiales. Esa no. Esa inteligencia artificial surgió hace unos meses, unos días, que surgió a lo que es por así decirlo, una beta tester, algo más open a lo que es el público en general. ¿Pero qué quiero decir con esto? Bueno, Google Assistant, Alexa, Siri tienen mucho más años que esas 3 inteligencias artificiales juntas. Solamente una inteligencia artificial de esas asistentes no tienen ni la mitad de tiempo que tiene esta. Esa tiene mucho menos la mitad que, por ejemplo, esas. Siri, por ejemplo, tiene como más de 6 años. Google Assistant tiene más de 2 años. Y esta apenas tiene 1. Y sin tanta, por así decirlo, tanto entrenamiento. Sí, tiene un aprendizaje profundo. Otra cosa también que cabe destacar es que yo cambié a lo que fue al nivel de aprendizaje o el nivel de inteligencia artificial que se llama ADA. Y mira cuáles fueron el resultado como tal. La misma pregunta, pero con una diferencia, muy diferente método de inteligencia artificial como tal. Bueno, yo espero que este video le haya gustado y que le haya servido de ayuda.